pero ya tenemos en línea, recuerdan ustedes que íbamos a hablar sobre el tema tributario, todo lo que se viene. Vamos a conversar con Alfredo Velasio, que es abogado tributarista y amigo de La Picadita, porque ya estuvo por teléfono, estuvo en piso, o sea, hoy estamos hablando con muchos amigos que saben mucho y nos pueden desasnar un poco. Hola Alfredo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Esther? ¿Cómo están ustedes? Saludos a todo tu equipo. Pero muy bien, Alfredo, muy bien. Bueno, no sé por qué, y vos entonces ahí nos vas a ayudar, hay mucha gente preocupada por el tema tributarista con algunas nuevas medidas, algunos aumentos. Contanos un poco. Bueno, en principio, como todos sabemos, hace poco se viene tratando el tema del entendimiento con el FMI, el régimen de facilidades extendidas, pero ya a mediados del año pasado, en Venecia, hubo un encuentro paralelo a la reunión de ministros de Economías y Finanzas del G20. Bueno, en ese encuentro la FIP presentó un plan estratégico 2022-2025 con algunos ejes de trabajo que se analizó en detalle con el FMI. El plan todavía ese no está disponible en la web de AFIP, pero porque el último que se registra ahí es el del 2019. Pero si bien no conocemos los detalles, fíjate que ahora el ente recaudador, por ejemplo, intimó a más de 30.000 contribuyentes por irregularidades en las declaraciones juradas, avanzó incluso en el embargo de billeteras virtuales para cobrarle a los deudores morosos. Como bien saben, ahora se ha difundido el tema de esa herramienta digital que es la billetera digital, y bueno, que se pagan cuentas, impuestos, se realizan compras en comercios físicos o vía online, incluso se gestionan inversiones y transferencias. Es como si llevaras el dinero en tu bolsillo o en la tarjeta, que esto fue impulsado fundamentalmente por Mercado Pago, ahora está Naranja X, o sea, hay varias marcas, y el esquema en realidad es tratar de recuperar la recaudación más que con nuevos impuestos, ajustando la administración tributaria. Aquí tenemos índices de evasión y de elusión impositiva que llegan al 33%. O sea, estamos por encima de Chile, Colombia y Uruguay, donde hay un promedio del 22%. Entonces la idea es no alinearse con las economías avanzadas, donde está por debajo del 10%, pero sí que suba el nivel recaudatorio. Ahora, Alfredo, eso que están haciendo los entes recaudadores de cobrar las deudas impositivas, ¿no tendría que haberse hecho antes, más allá de un acuerdo con el fondo? ¿Es algo que debería hacerse anualmente? Decir quién me debe tanto, a ver a quién le doy un plan de pago y quién ya ni el plan de pago sirve, embarguémosle las cuentas billetera virtual en este caso, o la cuenta que sea. Sí, aquí lo que pasa es que se dan dos temas, ¿no?, que los padecemos un poco todos. Hay un tema de presión fiscal, pero por el otro lado hay un nivel de evasión y de elusión importante que, como bien vos decís, bueno, eso es algo que no tiene que ser fruto de un entendimiento, sino que tiene que ser una política más o menos estable. Por un lado está bien, estuvo todo el tema pandémico, que obviamente eso frenó, paralizó, suspendió un poco actividades y dañó bastante la economía. Pero también hay algo que se vino sosteniendo, que obviamente se tiene que modificar, que es el tema de la presión fiscal, porque el tema es que la recaudación no conspire justamente contra la inversión. Había un filósofo español que decía, que nos criticaba un poco a nosotros, porque decía, vosotros queréis hacer capitalismo sin capital y socialismo sin disciplina, ¿no? El nivel de presión fiscal es bastante grande, y si eso se mide tomando en cuenta lo que un país recauda en tributos, comparándolo con el PBI. Entonces vos dividís los ingresos recaudados por el PBI, y bueno, que es justamente el valor monetario de los bienes y servicios finales que se producen dentro del país en un periodo determinado. Y con ese indicador vos te das cuenta del esfuerzo fiscal que tienen que hacer los contribuyentes, ¿no? Tomamos lo que más preocupa, que es la situación, digamos, del ciudadano medio, lo que tiene que contribuir, y el esfuerzo tremendo
que tiene que hacer, que está absorbiendo, se calcula que acá, calculando el impuesto inflacionario, que es un impuesto más, sobre una familia en Argentina, los impuestos te llevan un 48% del ingreso familiar. Claro, es mucho, es mucho. Y pues vos calculás que eso estamos en lo tributario. Pensá después, que yo lo estaba escuchando, muy interesante recién lo que decían sobre el tema tarifario, que también, bueno, ahora se convierte en un problema adicional a raíz de esta crisis que tenemos, esta crisis bélica en Ucrania, ¿no? Es otro tema bastante serio, ¿no? Que no va a ser sin consecuencias. Claro, Ale. Sí, escuchaba atentamente. Buenos días, mi nombre es Alejandro Prada. Mi pregunta ¿Qué tal, es, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿cuál es el nivel de recaudación? ¿Existe un estándar de cuánto, en porcentaje, como usted hablaba, cuántos impuestos debe recaudar un país en relación a su Producto Bruto? No conozco ese índice, pero lo que sí conozco es la cantidad de impuestos que tenemos aquí en Argentina, que en este momento, de acuerdo al informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, para no decir una cifra así aproximada, son 167 impuestos que estamos cobrando aquí. O sea que tenemos un sistema con una gran superposición de impuestos y particularmente con estos 167 impuestos tenés 43 que son de carácter nacional, 39 de carácter provincial y 85 que pertenecen al ámbito municipal. Entonces, bueno, todo esto es una sobrecarga que para cualquier actividad económica es un cálculo más que tenés que hacer, ¿no? Porque una cosa es tener un socio que te aporte y otra cosa es tener como socio, en este caso, al fisco, porque el fisco también lo que tiene que considerar es que los impuestos no solamente tienen una finalidad recaudatoria, sino que también hay una finalidad extrafiscal, que es el estímulo de determinadas actividades, o en todo caso que el impuesto no perjudique el nivel de actividad económica, porque si no, el impuesto no puede conspirar contra el capital. Ese es uno de los grandes problemas que se generan, ¿no? Por ejemplo, la mayor superposición tributaria se da en inmuebles y automotores, que los tenés grabados en los 3 niveles de gobierno, de los que hablamos recién, ¿no? Nacional, provincial y municipal. Y después lo más problemático es la existencia de 3 impuestos generales a las ventas, porque tenés el IVA en nación, ingresos brutos en provincia, y después tenés la tasa de seguridad e higiene en municipios. Entonces todo esto no es precisamente un problema menor, ¿no? Se habla mucho siempre que uno escucha a los políticos, diputados, senadores o candidatos, como se presentan, de que hay que hacer en algún momento una gran reforma tributaria. Ahora, la gente no sabe a qué se refieren, si es eliminar todos los impuestos y empezar de cero, mantener uno, dar de baja a otros. ¿Cómo se podría llevar adelante una reforma tributaria, que entiendo que debe ser algo complejo y con mucho tiempo de trabajo, para que haya impuestos que no se lleven la mitad de los ingresos de los trabajadores y que además se vea reflejado en las obras que tenga que hacer el gobierno de turno en materia de educación pública, salud y otras? Bueno, esto es muy interesante porque yo creo que es el eje de todos los problemas, ¿no? El Estado tiene que cumplir determinados fines y para cumplir esos fines necesita obviamente recaudar. Las únicas vías de obtener recursos para el Estado es a través de las exportaciones por el ingreso de dólares, que además esos dólares le dan la posibilidad también de importar, porque necesita de esos recursos. Y después la otra vía, ¿cuál puede ser? El crédito, que en este momento justamente no tenemos demasiado acceso al crédito, salvo por esta contingencia particular de las facilidades extendidas, que es justamente para refinanciar deuda. Así que, bueno, la otra vía que sería la emisión, que la emisión genera más inflación, y entonces básicamente se necesita recaudar. Lo que pasa que el tema es que no poner el carro delante del caballo. Si necesitas recaudar, no podés, por vía de tributos, desestimular la actividad económica. Yo creo que las reglas básicas, por lo menos en los países, a veces no hay que inventar mucho, hay que tomar lo que ha resultado en otros lugares.
siempre se habla de estos principios, y son tradicionales de los que se habla en derecho tributario, que es la estabilidad normativa, de tener un régimen estable. La mayoría de los contadores pasan horas sentados frente a los aplicativos de la computadora porque constantemente el fisco está modificando, y bueno, está bien, hablamos de que tenemos emergencias, que tenemos crisis, pero lamentablemente la crisis acá, más que ser una cuestión transitoria y de excepción, es una cuestión ordinaria, ¿no? Que constantemente necesitamos recursos para atender una crisis que sucede a la otra crisis, es decir, venimos de coleccionar muchos fracasos. Así que yo escuchaba el otro día el debate, era interesante, pero veía que se rajaban las vestiduras por muchos temas que ya los contribuyentes los venimos asimilando desde hace rato. Yo creo que el tema es la estabilidad de las normas tributarias, después el tema de la claridad de las normas tributarias, porque muchas veces sale una ley tratando un tema tributario, porque hay un objetivo recaudatorio, obviamente, que se privilegia sobre todas las cosas, y no tienen en cuenta el resto de la normativa, cuáles son las garantías del contribuyente. Y el inversor necesita esas garantías, o sea que necesita estabilidad normativa, claridad normativa y después la simplificación del sistema, porque hasta el comerciante más pequeño necesita de la asistencia de un contador permanente o necesita recurrir a un abogado en consulta. Entonces, evidentemente, para él se le convierte en un costo impositivo y en un costo administrativo que lo tiene que ponderar en el momento de realizar cualquier tipo de inversión y para el tema de su giro. Entonces, quizá pasa por esas reglas simples, ¿no? Digamos, respetar las garantías constitucionales, no vulnerarlas, que las normas sean claras, que las normas sean estables y que además sean simples, de cumplimiento simple, de no tener que estar permanentemente convertirse en Bill Gates delante de la computadora para cumplir con el régimen impositivo. Eso es Ale, tu última pregunta. Sí, lo mío es para saber si usted comparte la reflexión o la que quiero plantear ahora, ¿no? Acerca de que no existe una cultura tributaria, o sea, se pagan impuestos, por supuesto, pero no hay una cultura extendida, ¿no? En la sociedad, o de quienes, por ejemplo, es la necesidad que usted planteaba de que hay que contratar un contador, es decir, es como que no pensamos que cuando el Estado gasta no hay consecuencia de que pagamos impuestos, entonces no hay una relación entre lo que pagamos y lo que el Estado nos devuelve. Pensamos que no existe esa conciencia. No sé si usted comparte esa reflexión. Claro, pero quizá también tiene un fundamento, ¿no? Todos debemos pagar impuestos porque digamos que es la única manera de tener una sociedad civilizada, de poder cubrir la responsabilidad que puede tener el Estado. Pero el Estado tiene que cumplir con ese correlato, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que distinguir entre lo que son tasas, que son los servicios, que se devuelven en servicios, y los impuestos que cumplen otro fin, que es cumplir, digamos, las funciones básicas del Estado. Lo que pasa es que el Estado, en cuanto a seguridad, educación, salud, tiene que también dar respuesta, cada vez mejorar más esa parte, incluso lo social, porque de lo contrario, lógicamente, si una persona tiene que pagar una prepaga, si en los edificios tienen que tener seguridad, si no encontrás respuestas a lo que vos hacés como esfuerzo fiscal y como contribución, lógicamente eso al contribuyente no ayuda a tener una mejor conducta tributaria. Y después quizá un régimen informativo, que haya más información, que el Estado difunda un poquito más las reglas a cumplir, pero fundamentalmente también que el Estado cumpla. La gente no quiere un Estado ausente, se habla del Estado presente, del Estado ausente, pero vos querés estar seguro cuando salís a la noche, querés ir a un hospital y recibir atención, querés tener un régimen educativo que sea importante. Más allá de grietas, quizá lo que necesitamos es el acuerdo en determinadas políticas de Estado, en las que debe haber un acuerdo común para cumplir con lo básico, porque hablamos aquí de grandes cosas, por ahí hablamos de soberanía, que es un valor importante, por supuesto, hablamos de no ser dependientes, pero yo creo que la gente lo que se está reclamando es que tengamos agua potable, que tengamos cloacas, y después que hablen de revoluciones, ¿no? Porque realmente en eso es donde radica
una carencia enorme que tienen sectores muy vastos de la sociedad y que están absolutamente marginados porque les falta lo esencial. Alfredo, antes de despedirte, bueno, le contamos a la gente que pueden leer tus conclusiones, tus investigaciones en Nuevo Régimen Penal Tributario de Ediciones Bullati. Sí, bueno, cómo no. Sí, ahora va a salir la segunda edición del régimen penal tributario después de la modificación de la reforma tributaria. Así que te agradezco muchísimo la mención de ese libro. Por favor. Te quedo muy agradecido. Le recordamos entonces a la gente Nuevo Régimen Penal Tributario de Ediciones Bullati. ¿Así es? Perfecto. Muy bien. Bueno, Alfredo, gracias por todo, clarísimo siempre en los conceptos. Te mandamos un fuerte abrazo, buen fin de semana. Muchísimas gracias. Adiós, hasta luego. Un abrazo. Hablábamos con Alfredo Velasio, que es abogado tributarista. Nosotros nos vamos una